Más al sur de este país, una tierra que se extiende, aún hay más por descubrir. Una llama crece fuerte bajo el cerro de la muerte, en la cumbre de las montañas se oye el río y la cascada y el calor de su gente. Hola, bienvenidos a La Raíz Podcast, estamos en un nuevo episodio. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Isaac Calderón y tengo hoy una invitada que viene de un lugar icónico en Pérez Celedón y que nos va a contar una historia. Hoy el episodio es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, porque hoy vamos a hablar de los Cusingos y de don Alexander Scotch, y tenemos aquí a Lisette, que nos va a contar un poco de la historia y los programas que tienen. Lisette, ¿cómo estás? Mucho gusto, Isaac, muy bien, por dicha, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, es un placer tenerlos por acá. Recordarles que esos episodios de esta primera temporada del podcast llegan a ustedes gracias a Venía Pérez. Aún hay más por descubrir, y la Oficina de Gestión Turística de Pérez Celedón, que busca promover y gestionar más turismo en el cantón y dar a conocer todas las bellezas que tenemos acá. Bueno, Lisette, a lo que vinimos. Claro. Cuéntanos un poco qué es los Cusingos y cuál es como el origen de esta reserva. Tengo entendido que los Cusingos es como un tipo de reserva ecológica que hay acá en Pérez Celedón, que tiene muchísimos años. Entonces vámonos hasta atrás y cuéntanos por ahí. Bueno, vamos a empezar por el inicio. Porque, bueno, ya luego les cuento más o menos la organización con la que trabaja los Cusingos y demás. Pero inicialmente los Cusingos era la finca de don Alexander Scott y su esposa Pamela Lancaster. Alexander compró la finca en 1941 y él ya llevaba varios años trabajando en el trópico. Él se graduó como botánico. Sin embargo, si a alguien le suena este nombre como Alexander Scott, probablemente lo asocian más que nada con aves. Porque sí, después de graduarse como botánico y venir a trabajar, estuvo trabajando en Panamá, con unos estudios sobre las hojas de los bananos en plantaciones y demás. Y en Panamá, de hecho, se quedó observando a una hembra del colibrí rabirrufo, la masilia. Yo conozco muy poquito de aves, pero ¿ese colibrí cuál es? Es el más común. El más común, el sí. que es como medianito. Sí, es medianito y tiene pico curvo. Pico curvo y la cola un poco roja. Ah, ok. Entonces, por eso le dicen rabirrufo. Ok. Y estaba observando cómo una hembra de esta especie de colibrí estaba haciendo el nido. Y se quedó tan absorto en todo ese proceso y le llamó tanto la atención que después de eso estuvo cautivado totalmente por las aves y se dedicó a estudiarlas por el resto de su vida prácticamente. Sí, eso es lo que he escuchado. Sé que por ahí hay un libro de don Alexander Scott que cuenta como toda esa historia de investigación. ¿De dónde viene don Alexander? Porque Scott definitivamente no es un apellido de aquí de Pérez o de Costa Rica, ni siquiera América. Por lo menos de lo que conocemos de acá. ¿De dónde viene don Alexander? ¿O dónde venía, pues? Scott es originario de Maryland, de Estados Unidos. Maryland. No sé ya luego como la ascendencia de él, porque sí, Scott, no sé bien el apellido. Pero él es nativo americano de Estados Unidos. Sí. Okay. Sí, ya después de él graduarse de botánica en la universidad, ya a sus 22, 23 años, él prácticamente se desvinculó casi que por completo de Estados Unidos y empezó a trabajar solo en los trópicos. En los trópicos, en Latinoamérica prácticamente. Sí, estuvo bastante tiempo en Guatemala, en Ecuador, en Panamá y en Costa Rica. Estuvo acá antes de asentarse, acá en Pérez Celedón. Sí estuvo trabajando en varias zonas. Aquí mismo en Pérez, estuvo en Rivas, estuvo por Villanueva, también por Pedregocito y también en otras partes de Costa Rica, en Peñas Blancas y otros sitios, estudiando el quetzal y otras especies. Ok, ¿y empezó dando como servicios técnicos a empresas y cosas así, o haciendo puramente investigación por gusto? Él en realidad se dedicó principalmente a recolectar muestras botánicas. Okay. Entonces él, mientras recolectaba muestras botánicas para enviar a museos, de hecho hay una lista grande de especies que él describió prácticamente, o que llevan el nombre dedicado a Scott por haberla encontrado acá, y él enviaba que lo revisaran en museos en Estados Unidos. Okay. Entonces él se dedicó a eso, o sea, a recolectar muestras botánicas
Y aprovechando esta tarea que era muy, muy en lo silvestre, entonces él ahí mismo hacía sus estudios sobre las aves, pero ya era como un estudio más independiente. Más independiente. Nunca se vinculó con ninguna organización específicamente para realizar estudios, porque de hecho algo muy valioso que él aportó en su tiempo fue la manera de investigar las aves. Porque, bueno, él tenía como mucha sensibilidad también con los seres vivos y él no quería hacerles daño. Y a cómo se trabajaba la botánica en ese momento, que era prácticamente hacer recolecciones y mandarlas a museos, así se hacía también. La botánica es el estudio específico de plantas. De las plantas, y exacto. clasificarlas y hacerles taxonomía y describirlas y demás, ¿verdad? Exacto. Y más o menos como de qué año estamos hablando que llegó don Alexander acá al trópico a empezar a hacer estos estudios. Sí, realmente no tengo certeza como qué año. Sí estuvo acá, bueno, compró en el 41 los Cusingos, y eso fue ya después de tener 10 años, más años de estar haciendo investigación en Costa Rica y en otros lugares. Digamos que por ahí los años 30, trópico. Años 40, más o menos. Sí, exacto. Sí, él nació en 1904, de hecho. Entonces, sí, como a los 25, 30. Ok. Hablemos de esta forma específica que tenía don Alexander. Lo que he escuchado, porque, bueno, mi hermana es aficionada a las aves, pero muy cabrón, así metida de jupa. Y tiene un libro don Alexander y entonces ella siempre me contaba como, uy, es que vieras que don Alexander esto y don Alexander lo otro. Y de esas cosas que me contaba me decía que él se iba horas o días completos a la montaña simplemente a observar cómo un pajarito hacía eso y qué comía y de dónde recolectaba, cómo era más o menos ese proceso que tenía don Alexander. Sí, de hecho eso es lo que comento, que él trató de proponer como otra manera de estudiar las aves, porque se hacía igual a como él trabajaba con las plantas, así trabajaban también los zoólogos, que son los que estudian pero los animales, ¿verdad? Lo que hacían era aquí en América, y en Latinoamérica especialmente, recolectar especímenes de pájaros, de mamíferos, de reptiles, de anfibios, y mandarlos a museos afuera, en Europa o en Estados Unidos. Los agarraban y los disecaban. Sí, mataban los bichos y los mandaban. Sí, porque de hecho tengo amigos que estudiaban biología en la universidad y me contaban que había uno que decía, la gente cree que los biólogos cuidamos la naturaleza y lo que no saben es que somos los más dañinos porque por mucho tiempo han andado como, qué sé yo, queremos estudiar el perezoso, ok, matemos uno y lo llevamos al laboratorio. Y también me contaban algunas personas como que, por ejemplo, para estudiar aves y demás, ponen redes en los árboles donde las aves quedan atrapadas y obviamente esto genera una alteración en el ecosistema de estas especies. Claro, totalmente, y por eso fue que Scott tenía como esa aversión por matar y por hacer daño a los animales. Y entonces él decidió estudiar de una manera distinta y estudió las aves a pura observación. Pura observación. En realidad, sí. Con binoculares y tomando notitas. Sí, tomando nota y sí, teniendo mucha paciencia. Y uno puede pensar que, bueno, entonces sí, él solo observaba. Pero bueno, eran 12 horas tal vez de observación continua. Y además de todo el análisis que él debe tener sobre el tema y demás, porque además él tenía un bagaje histórico, cultural, muy amplio, y también estaba, bueno, no sé si no han visitado, están muy invitados a visitar la casa de Scott. Ahí están las bibliotecas, con, bueno, todas las fuentes que nutrían el pensamiento de Scott también, y cómo él iba analizando desde la historia de vida de las aves, hasta trataba de intuir también una protomoralidad, le llama él, en las aves. Interesante eso. Sí. Como decir, como algunos indicios de relación social entre ellas, pues. Sí, totalmente, la sociabilidad entre las aves, y también justo eso, trataba de descubrir como esos indicios de la moralidad que tenemos los humanos, también en otros animales, que no es algo exclusivamente humano, entonces por eso les llamaba como protomoralidad. Sí, que esa moralidad que tenemos los humanos es esta capacidad de discernir entre qué es bueno y qué es malo, digamos, pero exacto. Pues la creencia popular es que los animales simplemente actúan como por instinto y listo, porque ocupan comer, entonces matan por comer y demás, pero entonces según la creencia de don Alexander existía un tipo de moralidad entre ellos y que como tal vez relaciones solidarias entre los animales también de repente, ¿no? Sí, totalmente, principalmente la cooperación.
Ok, eso está muy interesante, que como por ejemplo, no sé si puedes darnos como ejemplos específicos de cooperación entre animales. Sí, por ejemplo, cuando hay varias especies de aves que como una mala jugada ponen un huevo en un nido de una especie que no es su propia especie, ni siquiera Como su el propio curré, nido, como el curré, el el tucán, tucán. ajá, creo que él hace Sí, algo no sé parecido, ¿no es si, cierto? no estoy segura. Si hay algunos como los tijos, algunos tipos de urracas también, Ujú. que ponen el huevo hacia un nido que no es de ellos, entonces lo dejan ahí para que lo críe otra especie, otra familia, y nada más lo dejan ahí. Sí, Y yo tengo entendido que el curré, el tucán el más común tucán, de Costa ajá, Rica, hace eso. Él llega y se también come los huevos del ave y pone sus propios huevos y después la otra ave cría al curré y ese curré termina desplazando a la otra a la especie. otra, Ajá. sí. Y entonces, bueno, sí, un ejemplo de solidaridad es como también una especie cría Ujú. a un polluelo que no es su familia, Sí, por decirlo así, otra especie incluso. porque bueno, es obviamente complicado como ponerse en el lugar de un ave porque para nosotros como seres humanos es inimaginable, pues, Ujú. porque tenemos un estilo de vida muy único. Pero, pero yo imagino que cualquiera de estas especies notaría que pues no es su pichón Sí, cuando claro. empiezan, qué sé yo, a cambiar el plumaje o incluso cuando empiezan a hacer cantos. A veces con la diferencia de tamaño de los huevos o Claro, colores o todo. claro. Sí, porque todas las aves tienen son fascinantes en eso porque todas tienen como cosas muy específicas de tamaño de los Ujú, huevos, la forma de los nidos, con qué los hacen ujú. y demás. Y todo esto don Alexander lo documentó y lo estudió Sí, muy a profundidad. sí, exacto. Principalmente estudió mucho que se llama como historia natural, se le llama historia natural en general o las historias de vida de las aves. Y Ujú. entonces, por ejemplo, el mejor libro que hay en el país para estudiar aves en cuanto a hábitos, ecología, alimentación, cortejo, etcétera, fue escrito por, Por don por Alexander. Alexander Y junto la con historia Gary natural Stiles. es esto, digamos, el cortejo de las aves y la Ajá. alimentación y demás. Exacto, como más aspectos de la vida en general, de ellas, cómo actúan en su cotidianidad, cómo obtienen el alimento, Ujú. cómo se lo hacen llegar a sus crías, a sus polluelos, cómo hacen el cortejo, todo este tipo de cosas. Don Alexander lo documentó así de manera muy minuciosa. Ok. Ujú. Y solo este libro, digamos, desarrolló o tiene, qué sé yo, alguna serie de libros y Sí, demás. escribió bastante, Escribió de bastante. hecho, sí. Sí, tiene por lo menos 40 libros y más de 200 Wow, artículos científicos. wow. Sí, ¿Y escribió un eso montón. dónde se encuentra hoy? Em, la mayoría, hay un detalle que es que él escribió en inglés Ok, y entonces hay algunos que están traducidos. Hay mucho material que se ha subido a una página web que se llama alexanderscotch.com, ok. así tal cual, y ahí hay muchos manuscritos que están disponibles en PDF Ujú. y hay varios libros que han sido publicados. Por ejemplo, hay varios que fueron publicados por universidades estadounidenses y que ya realmente solo se consigue como de segunda o si uno lo compra por internet o cosas así. Pero hay algunos que sí se tradujeron al español, que son, bueno, El ascenso de la vida, La finca de un naturalista, el de aves de Costa Rica y un naturalista en Costa Rica también. Esos han sido traducidos al español. Y, Además de una revista de filosofía de la Universidad de Costa Rica que fue dedicada a Scott, que tiene una serie de escritos ok, de él sobre la ¿Y qué moralidad. tanto aportó don Alexander al tema de la taxonomía de las aves acá en Costa Rica? Porque, ¿verdad? Ya tienen como familias y Ujú. Sí, especies. en taxonomía, él como que sistemática y taxonomía, que es todo esto que se hace mucho más a nivel de laboratorio, Ajá, con estudios de genética y cosas así, él no se metió tanto. ok. Él trabajó más que nada en campo. En campo, Ujú. ajá, como estudiando Sí, eso, justamente el comportamiento y la forma de exacto, vida de eso. exacto. Y eso da muchísimas pistas para aprender sobre la conservación también de Claro, las aves. claro. Porque las aves son, creo yo, una de las especies más esenciales para la conservación de un ecosistema, porque ayudan a la reproducción de las plantas, al equilibrio con los insectos y con otras especies también, ¿verdad? Sí, claro, y también son muy simpáticas. Algo que también Scott siempre hacía énfasis es en que
en que es un grupo de animales que está presente en nuestra cotidianidad. Entonces, que es una manera muy, muy bonita de engancharse y sentirse atraído por la naturaleza. Claro, de hecho, por ejemplo, el ave nacional de Costa Rica, el yigüirro, justamente es el ave nacional porque tiene una relación muy directa con el agricultor, que se dice que el yigüirro siempre ha andado detrás del agricultor, ayudándole. Algunas son un problema, digamos, porque, bueno, a mí que me gusta sembrar, sé que, por ejemplo, la codorniz moteada es... Si yo quiero hacer una milpa, ojalá lo más largo de su hábitat porque no me van a dejar ni una mata. Pero tienen, sí, tienen como esa relación muy directa y con otras especies, porque incluso tienen, por ejemplo, las garzas que tienen esta simbiosis con el ganado también, que les ayudan a desparasitar y demás. Entonces, don Alexander acuñó como toda esta investigación para llegar a eso. Ok, y los cusingos, ¿de qué tamaño es esta reserva? La reserva son 78 hectáreas. Okay. Y bueno, sí, de hecho, Scott, cuando él decidió eso, asentarse y ya vivir como en un solo sitio, porque andaba en estas recolecciones como para arriba y para abajo. Entonces ya tenía ganas como de quedarse en un sitio y tener la oportunidad de estudiar la naturaleza a sus anchas también, y como un sitio que él se sintiera más cómodo. Entonces, sí, que no tuviera que andar pensando en que se iba a topar, qué sé yo, cazadores sí, o dueños exacto, de finca y demás. Exacto. Y entonces él, bueno, compró esta finca con ese objetivo de poder estudiar y de conservar el bosque, porque como él iba analizando también ya más adelante el desarrollo que llevaba Pérez Celedón, se dio cuenta que probablemente ese sitio iba a ser el único bosque natural conservado del bosque original que existía en San Isidro, por ejemplo. Y a esta no anda fecha, muy largo, no anda muy largo. Esta fecha sí. es de los únicos, de hecho, que sí, es de los poquitos. Sí, porque ni que está siquiera, conservado. qué sé yo, el Chirripó tiene ese nivel de conservación o parques nacionales han estado intervenidos principalmente por caza y gente que tala y demás. Sí, también como a ese nivel altitudinal, porque por ejemplo ya en el Chirripó se conservan algunos tipos de ecosistemas más de altura, claro. Pero en los Cusingos se conserva el bosque que existía justo aquí en el centro, en el centro de San Isidro, que es un bosque muy húmedo premontano. Okay. Y sí, de esta altitud es muy escaso el bosque. ¿Cuál sería otro? Tal vez como la reserva de las nubes, que está por ahí ese cerquita. también está más alto. Está más alto. Como por ejemplo en Fudeviol. Fudeviol anda parecido. Sí, okay. Hay este tipo de bosque, pero casi que esos dos. ¿Y en Costa Rica se encuentran otros tipos de ecosistemas o es un ecosistema muy particular de...? No, en realidad es bastante distribuido en el país. Okay. ¿Y se encuentra todavía en otras partes del país como bosques así preservados? Ajá. Buena pregunta. Sí, no estoy segura. Queda de tarea. Sí, porque es muy visionario de su parte. Bueno, obviamente ya todo el trabajo que venía haciendo iba muy orientado a eso, pero el buscar un terreno y mantenerlo tal cual fue muy visionario de su parte. Sí, sí, totalmente. Y los Cusingos, me imagino que obviamente todas estas 78 hectáreas tienen senderos y trillos y demás que él utilizaba. ¿Y los hizo él o ya existían? Bueno, en realidad él como que se desplazaba ahí realmente como a sus años. Estudiaba bastante en el jardín, pero también se conocía muy bien el bosque y no había como senderos tal cual, sino que ya se hicieron posteriormente cuando ya la finca ya le pertenece al Centro Científico Tropical, que es la organización que lo administra ahora, y se decide dedicarla también al turismo. Entonces ya se hacen senderos pensando en esto, por ejemplo. Que quizás don Alexander no hubiera estado tan de acuerdo en hacer los senderos. Sí, quién sabe. Porque de alguna u otra forma un sendero genera un impacto. Por más mínimo que sea, digamos. A la hora de caminar sobre el bosque, pues microorganismos y todo lo demás, y a la hora de hacer el sendero, pues hay que cortar y talar creo que no, pero por lo menos sí cortar la vegetación y quitar un poco de la hojarasca. Exactamente, todo. Sí. Ok. ¿Y cuántos años vive don Alexander ahí en los Cusingos? Hasta su muerte, básicamente. Sí, que fue en 2004. No hace tanto. No, sí, y vivieron ahí Pamela y Scott por 60 años. Ellos eran veganos, ¿verdad?
Vegetarianos. Vegetarianos, ajá. Sí, por ahí vi, no tengo el placer de conocer la reserva como tal, pero he visto como videos que han hecho y información al respecto. Y vi que tienen como una cocina en la que una de las características es que nunca ha entrado un pedazo de carne en esa cocina. Sí, sí, Alexander desde como los 16 empezó a aprender un poco sobre la cultura y filosofía de la India y todo, y como que empezó también a sensibilizarse mucho con los animales y demás, y decidió dejar de comer carne como desde los 16. Okay. Y así lo mantuvo toda su vida. Ok, y además del tema de aves, estudió, qué sé yo, mamíferos y algún otro tipo también. Claro, sí. Sí, de hecho, también, por ejemplo, en la finca de un naturalista, él también hace un poco de énfasis o habla sobre la parte agrícola y como más manejo de una finca, porque se metió también un poco en eso. Como él tenía la idea de tener un poco más de autonomía en su espacio y todo, ahí tenían su milpa, sus frijoles, su café y todo. Sí, de ser autosustentable. Sí, entonces también habla un poco sobre la agricultura aquí en los trópicos, habla mucho sobre historia natural, también de plantas en general, de mamíferos, y reptiles y anfibios un poco, pero sí, principalmente sobre aves, pero sí, siempre aprovechaba para escribir sobre... Igual con el mismo método sobre de estudiarlos, digamos, sin intervenirlos y de ver toda esta socialización que existe entre ellos. Exacto, sí. Y más bien si él tenía como tenía como escondites de tela o unas cosas así que él utilizaba. Si quería estudiar un nido que estaba como por ahí cerca, entonces él iba a cierta hora esperando a que no estuvieran las aves. Sí, las aves en el nido. Entonces instalaba su tiendita, escondite ahí de tela, y ahí se metía y tenía un huequillo para los binoculares y todo, y ahí se quedaba por horas anotando y estudiando. Qué loco, qué Sí. qué nivel de paciencia, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no podría, yo seguro me desespero y empiezo a cantar o a silbar o algo, sí. Hablemos una pasión enorme. ¿Cuándo hace como este switch, este cambio de ser una reserva privada autosustentable para vivir a ser ya un centro de investigación y un lugar para turismo? ¿En qué momento se hace como ese cambio? Sí, bueno, cuando ya Alexander y Pamela ya están poniéndose mayores. Ellos, bueno, vivieron 93 años. Wow. Scott se murió una semana antes de cumplir 100 años. Entonces, sí, él estaba analizando mucho qué hacer con la finca una vez que él muriera. Y entonces aparece esta figura del Centro Científico Tropical, que fue la primera organización no gubernamental en temas de conservación que se fundó en el país. Está cumpliendo 60 años, de hecho, este año. Y fue fundada por conocidos de Scott, por decirlo de alguna manera, por Joseph Tosi, Leslie Holdridge, que también fueron ecólogos muy, muy destacados. Y Scott fue uno de los primeros asociados al Centro Científico, que es una asociación. Y entonces en ese momento fue cuando él decidió que él lo que quería era que el sitio se mantuviera en conservación. Y entonces vio en la figura del centro el lugar propicio para que lo siguiera manejando. Entonces en 1993 él decidió donar la finca al centro, pero por cuestiones como legales y todo esto, en el centro dijeron como, bueno, no, mejor véntanoslo para que después cuando usted muera no haya ningún problema. Y entonces hicieron una campaña a nivel internacional para recoger fondos para comprar la finca, y como a nivel internacional Scott era muy conocido, en 2 momentos ya tenían el dinero y le compraron la finca, y Scott lo que hizo fue donarle ese dinero a una universidad en Estados Unidos para investigación en ornitología, y a partir de ese momento ya la finca pertenecía al centro científico, con el acuerdo de que Alexander y Pamela iban a vivir ahí hasta que murieran. Okay. Sí, y entonces lo que pasó fue que la finca empezó a formar parte del sistema de reservas privadas del centro, porque el centro científico tiene ese sistema de reservas privadas que está conformada por la Reserva Monteverde, que es como la más conocida del centro, y los Cusingos, y que de hecho son estas 2 las únicas que reciben turismo. Okay. También está la Reserva San Luis, que está cerca de Monteverde, pero que ya no recibe turismo, está solo para investigación.
Y otra reserva en Sarapiquí que se llama Keladi, que de igual manera solo se utiliza para investigación. Ok. Ujú. Y sí, investigación natural, me imagino, sí. Ok. ¿Y qué, en qué, porque en esto de la investigación hay mil cosas que se pueden investigar? Ujú. En qué se enfoca hoy, digamos, qué cosas andan buscando en la investigación? Porque ya a estas alturas hay un montón de información también Ujú. recabada, digamos, con el paso del tiempo. Claro. Entonces, ¿sabes como qué temas, por ejemplo, por lo menos en Cusingus, digamos, qué temas están puntualmente investigando? Sí, bueno, en los Cusingos también pasa algo que está inmerso dentro de un corredor biológico, que es el corredor biológico Alexander Scott, de hecho, que abarca 7 comunidades, algunas que están en el Distrito del General y otras en Cajón. Y entonces, en realidad, el área de acción de los Cusingos es el COAS. Entonces, los Cusingos tiene 2 programas. Bueno, tiene 5, pero, o sea, atención a visitantes y mantenimiento, administración y demás. Y investigación y educación ambiental. Entonces, esos programas de investigación y educación ambiental también tienen una extensión comunitaria bastante fuerte y trabaja principalmente en el COAS, no necesariamente dentro de los Cusingos. El COAS es el Y corredor biológico Alexander Scott. exacto, Ok. sí, el COAS es Ujú. este corredor biológico. Y en cuanto a investigación, en este momento se ha estado trabajando mucho con una especie que se llama sapo arlequín. No sé si lo han escuchado, pero es Es un... la misma que llaman rana arlequín. Sí, Ok. Que sí, entiendo es la que ha misma. estado como en peligro de extinción, ¿no es cierto? Sí, es una especie que desapareció, o sea, se Ujú. extinguió, fue declarada extinta y volvió a aparecer. Ok. Entonces, dentro del COAS está presente esta especie y de los Cusingos se ha estado haciendo investigación para analizar la población que está en ese lugar y conocer también los microhábitats en los que ella vive y para tratar de buscar su conservación. Y se mantiene esta filosofía de don Alexander en la forma de investigar también. Sí, en realidad sí. Se trata de generar una investigación que tenga como el menor impacto negativo posible Ujú. a la especie. Que sea lo menos Ujú. intrusiva Sí, en el exacto. hábitat posible. Ok, qué bonito. Bueno, ahí está entonces la reserva para que visiten y se vayan a dar una vuelta y aprender. ¿Y la educación ambiental la hacen en las comunidades o también van como a Ujú. escuelas en otras zonas o solo Sí. como a la gente de los alrededores? Con el programa de educación ambiental, bueno, inició en 2019 y ahora, como le comento, trabajo mucho en el COAS, en el corredor biológico, y trabajo mucho con las escuelas. En este momento estamos trabajando mucho con las escuelas. Estamos implementando un programa de educación ambiental que se desarrolló con el proyecto Paisajes Productivos, Ok, que de es PNUD. de PNUD, Ujú. exacto. Y entonces bueno, un programa de educación ambiental que tiene 7 módulos que abarcan desde temas como, bueno, como el habitar un corredor biológico, sobre el entorno, sobre el recurso hídrico, hasta temas como consumo responsable y agroecología, por ejemplo. Ujú. Entonces sí es un tema que estamos abordando con tercero, cuarto y quinto grado de las escuelas dentro del COAS. Ahora estamos trabajando con 3 escuelas y la idea es que cada año podamos incorporar otras organizaciones, otras escuelas. Y además de eso, también hacemos o apoyamos un programa de monitoreo biológico comunitario, una brigada de monitoreo biológico comunitario. Y también celebramos algunas otras actividades porque estamos también dentro de una organización que se llama Alianza Nacional de Ríos y Cuencas y tenemos un observatorio ciudadano del agua Ok. en el río Peñas Blancas. ¿Y, Que y en qué consiste este observatorio del agua? la idea es generar conciencia sobre el recurso hídrico, Ok. básicamente. Y esto se hace por medio de diferentes actividades a lo largo del año, que pueden ser desde charlas, desde actividades. Pronto, en agosto, vamos a tener una actividad de bioremediación que se llama Festival de las Esferas, Ah, con las que es... esferas de barro. Ajá, Ah, sí, eso lo estuvieron. Yo estuve en una actividad que realizaron en Montaña Verde y ajá. que lo estaban haciendo justamente en el río que viene de San Gerardo y un poco también creo en el río que viene de Buenavista. Sí, porque ahí tienen observatorios ciudadanos del agua también. Sí, Ujú, creo que está más por el lado de San Gerardo. El tema ujú. ambiental en la zona de Buenavista y por lo nuevo está como mm, ahí un poco débil. Yo creo que sí hay como mucho que hacer, pero sí, por ahí han estado entrando un poquito sus programas y que es muy valioso, obviamente, tomando en cuenta la crisis climática que tenemos en las narices.
También sé que por ahí, como asociado al corredor biológico, se han desarrollado como asociaciones de mujeres de turismo y que hacen como algunas cosas. Contanos un poco como qué es lo que Sí, hacen estas asociaciones que nacen a partir de la reserva. sí, más bien sí nacen a partir o a raíz del corredor biológico. Ujú. O bueno, también el corredor biológico. Más bien yo creo que el corredor biológico nace a raíz de las organizaciones. Ah, ok, ok. Sí, porque es, bueno, como el corredor aglutina todas las organizaciones comunitarias que existen en el área. Y sí, a lo largo del tiempo han venido desarrollando varios proyectos productivos sostenibles en la zona, de la mano con estas organizaciones comunitarias. Proyectos de desarrollo económico, digamos. Ujú, Como sí. qué tipo de actividades hacen. Por ejemplo, el impulso al turismo rural comunitario. Em, También ahora se ha promovido la producción sostenible, por ejemplo, en cacao. Em, hay, o sea, hay varias personas que han estado también tratando de, ¿cómo se llama esto? Gestionar. No, como, transicionar. Ah, ok. Sí, como hacer una transición entre la producción convencional del café, por ejemplo, a una producción orgánica y ese tipo de cosas. Qué importante, porque Ujú, el café orgánico es como una cosa bien rara. Yo que vengo de una zona cafetalera y que tenía muchos años trabajando en café, no como productor, sino antes de estudiar y demás, trabajaba como jornalero en fincas cafetaleras. Y pues yo creo que Costa Rica es número uno en consumo de agrotóxicos, principalmente por café y piña, porque se utilizan muchísimos fertilizantes químicos y herbicidas y fungicidas y insecticidas y demás. Y obviamente el orgánico es eliminar todo esto sin dejar de darle el mantenimiento al cultivo, porque obviamente lo necesita, ¿verdad? Es parte de la agricultura. Ok, qué bonito y qué importante rescatar el hecho de que una persona que venga como con esa idea ha generado alrededor de eso cambios y cosas tan necesarias para la realidad que tenemos hoy, porque probablemente cuando don Alexander vino y vio que tal vez estaba como este proceso de desarrollo, en lo que pensó fue en que, bueno, se van a volar la montaña, ujú. pero tal vez en ese momento no se pensaba en las crisis que estamos teniendo hoy en día, porque en los años 70, en los años 80, no se veía, ya como en los 70 se empezaba a hablar un poco de calentamiento global, como muy poquito, algunos científicos ahí como tirando líneas, pero no se veía el tema de globalización que han habido en los últimos, me atrevería a decir, 30 años, a partir como de los 80, 90, que ha generado un impacto en el planeta terrible y que son estas pequeñas acciones muy, porque lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿verdad? Que acciones individuales difícilmente generan impacto en esos temas, pero acciones como las de don Alexander sí han generado realmente un impacto Ujú. en toda la cultura. Todo el tema de investigación que generó, todo el tema del conocimiento que generó de las aves, de las plantas, de los ecosistemas y de esa cultura de preservar y de continuar como que yo creo que es una cosa como dejar quedito nada más, ¿verdad? Que era lo que hablábamos al inicio, no Ujú, es como, vamos y es dejemos quedito, no toquemos las cosas que ya están ahí que vienen manteniéndose, que es algo que yo, por ejemplo, le insisto a mis tíos, que hay una porción muy grande de la finca de nosotros que tiene 30 años que no se toca y que ya hoy es un bosque, una montaña, y yo les digo, eso es, ya que hicimos el sendero y ya que está eso ahí, dejemos eso y listo, porque ahí hay un ecosistema, digamos, y mi hermana, como le decía, que le encantan las aves, ahí es donde se va a meter a buscar aves también y a ver qué ok. hay, y hemos encontrado plantas y cosas muy bonitas, ahí están las fuentes de agua también y demás, que me parece muy válido rescatar esta herencia que nos deja don Ujú, Alexander. claro, y de hecho es súper interesante porque, bueno, en su entorno inmediato, donde él residió, tiene como este impacto, ¿verdad? Con hasta el corredor biológico y todo lo demás. Y además con los libros que él publicó,
Estoy segura que hay muchísimas personas que han sido inspiradas por los libros de don Alexander a estudiar algo relacionado con la naturaleza o a cuestionarse como cierta manera su estilo de vida o nuestra relación con la naturaleza, con otros seres vivos y demás. Porque, por ejemplo, hay un libro muy, muy icónico escrito por él que se llama El ascenso de la vida. También recomendado a quien quiera leerlo. Lo pueden comprar en libros del Sotobosque. Ok, que ese es tu proyecto personal, ¿verdad? Sí. Okay. Y sí, es como una síntesis del pensamiento filosófico de don Alexander. Y realmente es muy inspirador porque él trata de buscar en la naturaleza más la armonización. Uh-huh. Sí, Sí, ese convivio saludable entre... Sí, porque él dice, ok, hay caos, claro, pero también yo como otro ser vivo y también como espectador de otros procesos, de los otros seres vivos, puedo escoger como si quiero como ver solo como el caos y lo demás, o si quiero ver también como ese proceso de armonización que lleva formándose miles de millones de años y que él tenía como esa impresión de que iba dirigiéndose hacia esa armonización. Uh-huh. Y que probablemente somos la única especie consciente en la naturaleza que conscientemente puede observar esas cosas. Claro, porque sí. El resto de animales, aunque tengan procesos de socialización entre especies y demás, no tienen como esa conciencia de qué pasa a su alrededor. Sí. Muchas veces actúan como por instinto o por conveniencia, pues. Sí, exacto. De hecho, tiene como algunas frases que menciona en su libro. Dice que somos como los ojos Uh-huh. o de la Tierra o algo así, o del universo, tratando de verse a sí mismos. Hay una frase, no sé si viene incluso a raíz de esta de don Alexander, que dice que los seres humanos somos los ojos de Dios para entenderse a sí mismo. Que pues algunos que pues esa visión de Dios o los mismos ojos del universo para entenderse a sí mismo, porque a fin de cuentas, por lo menos en el planeta Tierra, hasta donde sabemos, somos la única especie que se ha dedicado a destruirlo también, pero también a tratar de entender dónde estamos parados, no solo en el planeta, sino en el universo. Entonces, me parece como una visión muy bonita que probablemente tiene como mucha relación con esto que decía don Alexander también. Claro, sí. Sí, eso era más o menos lo que él decía en sus libros. Uh-huh. Bueno, qué bonito, muchas gracias por contarnos toda esa historia, Liz. Ya se nos está acabando el tiempo. Ya para terminar, bueno, cuéntale a la gente que pueden ir a hacer a la reserva, a hacer turismo y cómo pueden contactarlos, si hay que reservar, cuánto cuesta y demás. Y si quieres hablar también de libros del Sotobosque, el espacio está abierto también. Bueno, Los Cusingos está ubicado en Quizarrá. También por cualquier cosa, si no saben dónde está en Quizarrá, como 100 metros noroeste del cementerio de Quizarrá. Y está abierto todos los días de 7 de la mañana a 4 de la tarde. No se necesita reservación previa para visitar. Y bueno, el lugar es este sitio, el refugio de 78 hectáreas. Tiene senderos, tiene 3 senderos que terminan siendo, bueno, circulares. Hay uno que es un poco más corto, que es como cerca de 1 kilómetro. Y hay otro circuito un poco más extenso de cerca de 4 kilómetros. Y este también lleva a un petroglifo que, bueno, en los Cusingos resguarda el bosque natural que existía en San Isidro también. Resguarda todo este legado histórico y cultural y demás de don Alexander Scott, y además resguarda también un legado arqueológico bastante importante, porque bueno, ahí se han encontrado 3 petroglifos. Está este que está abierto al público, que es el más grande y que se considera que ha sido el más importante también para la cultura de la zona. Y en la casa donde está ahora la casa de don Alexander, ahí se encontró, ya se han hecho varios estudios por parte del Museo Nacional. Se determinó que existía un asentamiento bastante importante de comunidades indígenas, y entonces también se resguarda este patrimonio arqueológico. ¿Y los sistemas de cultivo que tenía don Alexander para subsistencia todavía los mantienen o ya eso se eliminó? Ya ahora no, en realidad está todo bajo conservación. Y el área también de estar a donde uno puede llegar cerca de la casa, hay un jardín donde sí hay varias plantas cultivadas. Y sí, pero los cultivos como tal sí ya no se mantuvieron.
Y, y bueno, sí, principalmente en los Cusingos se puede visitar los senderos, el petroglifo y también la casa museo, que ¿Y es son como se tours llama ahora guiados o es nada más como ir uno solo a caminar, Sí, no se autoguiados? están ofreciendo en este momento tour guiado. Ok. ¿Y qué costo tiene? La entrada para nacionales es de $5 por persona, que está Ok. como en 3.400, 3.500 colones Sí, por ahí. Todos Sí, los días sube un poquito. sí. Yo creo que hoy bajó, me parece, como un poquillo, pero sí. Yo la verdad ya no le pongo mucha atención al dólar. Para niños y estudiantes es de $4. Ok, Ujú. ok. Bueno, ya saben, visiten los Cusingos y vayan a aprender mucho de esta historia natural de Don Alexander y de esta riqueza cultural y natural que tenemos aquí en Pérez Celedón, que ha impactado y ha dejado huella en todo el mundo, porque la verdad es que son muchísimos naturalistas y muchísimos científicos que se basan en el trabajo de Don Alexander para realizar sus investigaciones y para adquirir conocimiento. Liz, muchísimas gracias por Con todo contarnos gusto. esta historia. Bueno, no dijiste nada de libros del Sotobosque, que sé que No. es como tu proyecto, Sí. que son libros Sí, de es una librería naturalista, de hecho, sí. Y por ahí estamos tratando siempre desde hace tiempo de promover la lectura de estos las temas. obras de don Alexander Scott y también Ok. de historia natural en general. Entonces sí está en Instagram y en Facebook como Libros del Sotobosque. Ok, si les Nos interesa enfocamos. el tema, ya saben dónde pueden buscar información. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Recuerden que esto llega a ustedes gracias a Avenida Pérez y la Oficina de Gestión Turística. Y vengan a Pérez a hacer turismo, a caminar, a conocer y aprender un montón, que hay muchísimo que hacer y muchísimo por descubrir. Nos vemos en un nuevo episodio. Muchas gracias.